Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Manuel Troncoso y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diferentes traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios. Chao y que estén todos ustedes muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, tengo el honor de presentar otra nueva joya que pertenece a mi biblioteca personal de Biblias. Y les quiero presentar la Sagrada Biblia de Serafín Aucejo del año 1974. La Sagrada Biblia de Serafín Aucejo del año 1974 y que vamos a conocer aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de hacer la presentación de esta hermosa Biblia, recuérdale like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Mire, hermano, qué belleza de Biblia tenemos acá. La Sagrada Biblia, como usted se puede dar cuenta. Abajo aparece un candelabro judío y acá podemos ver cómo brillan las letras doradas con la luz. Es una bella Biblia de tapa dura que mide 18 centímetros de alto. Acá usted puede visualizar el borde donde dice Sagrada Biblia. Nuevamente aparece el candelabro. Y el canto no está pintado y posee una cinta para poder encontrar los textos bíblicos. Entonces vamos a ver y conocer en su interior la Biblia del Padre Serafín Aucejo. ¿Quién fue el Padre Serafín Aucejo? Fue un sacerdote de la Orden de los Capuchinos. Un sacerdote de la Orden de los Capuchinos, quien trabajó para la editorial Herder, quien es la casa publicadora de esta Biblia, y que tuvo la misión de poder crear una Biblia que tenía el distintivo de ser pastoral, y que comenzó a surgir a inicio de la década de los 60, allá en Europa, en España. Pero recordemos que esta corresponde a una edición del año 1974. También es antigua y se caracteriza por el formato que posee, siendo un formato bastante agradable, bastante cómodo y bastante hermoso al mismo tiempo. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo es esta Biblia en su interior. Entonces, acá comienza con una presentación, la Sagrada Biblia. Y acá vamos a leer lo que aparece: Sagrada Biblia, carta prólogo de su eminencia reverendísima doctor don José María Bueno Monreal, cardenal arzobispo de Sevilla, y el prefacio, introducciones y revisión general sobre los textos originales. Si usted se da cuenta, está basado en los textos originales del reverendo padre Serafín Aucejo. Y esta Biblia fue publicada, como ya se lo mencioné, en Barcelona por Disco Libro Sociedad Anónima en el año 1974, pero recordemos que los derechos de autor pertenecen a la editorial Herder. Aquí vemos la autorización. El imprimatur, Sevilla, 25 de abril de 1971, por Antonio Montero, obispo auxiliar y vicario general. Y allí aparece la editorial Herder Sociedad Anónima, y esta Biblia fue impresa en España. Como usted muy bien lo sabe, hermano, la Biblia católica está compuesta por 73 libros. Y acá está el índice que posee esta Biblia,
en donde incluye obviamente los libros deuterocanónicos, que son 7. Y aquí usted puede ver algunos de ellos, como Tobías, Judith, Esther, primero Macabeos, segunda Macabeos, y acá usted puede ver Sabiduría y Eclesiástico. Entonces, hermanos, tiene un canon de 73 libros, como toda Biblia católica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 46 libros en el Antiguo Testamento, 46 libros en el Antiguo Testamento, y tiene 27 libros en el Nuevo Testamento, lo cual nos da un total de 73 libros. Después aparece acá las abreviaturas de los libros de la Biblia, y aparece una carta prólogo en donde menciona, voy a leer un fragmento simplemente: la prestigiosa editorial Herder, que tantos buenos libros viene publicando para la formación integral del cristiano de habla española, presenta ahora esta edición popular de las Sagradas Escrituras, con miras puramente pastorales apostólicas, y decimos popular porque esta edición pretende ser, por su estilo, su tamaño, sus tendencias y aún su precio, asequible a todo cristiano de España y de Hispanoamérica, a fin de que todos, incluso aquellos que por circunstancias de su vida no pudieron adquirir una formación cultural que les permitiera leer los libros sagrados en sus lenguas originales o en obras de alta investigación, puedan llegarse a las riquezas espirituales que para todas las almas encierran las páginas de la Biblia, y sacar de este divino tesoro el alimento espiritual, el conocimiento de Jesucristo, tema central de la revelación divina y particularmente la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos, la misión y función de esta Biblia es que sea una Biblia pastoral, de un bajo precio, como lo dice acá, y lo publicó la editorial Herder, ya que la misión es que sea asequible para todo tipo de público, para que puedan alimentarse de la palabra del Señor, Después aparece una explicación al lector, en donde menciona que muchas veces me ha escrito mi hermano Fray Luis de Aucejo, es decir, aquí está hablando Serafín Aucejo, misionero capuchino en Hispanoamérica, sobre el afán con que aquellos cristianos rudimentarios tal vez le piden Biblias completas, pero no las quieren en ediciones grandes ni sobrecargadas de notas críticas o doctrinales que ellos no se entretienen en leer, sino en ediciones sencillas, manejables, claras en la dicción. Lo que más les interesa es el texto sagrado, del cual puedan sacar aprovechamiento espiritual para su vida. Quizás también en España encontraríamos no pocos lectores, buenos creyentes piadosos, que prefieren leer y releer la Biblia porque saben que es palabra de Dios y por eso sacan de ella jugo espiritual, pero que no se preocupan grandemente de las notas porque las consideran de humana erudición, que para ellos no es lo interesante y con frecuencia ni las leen. Tal vez este criterio no sea acertado y desde luego no debe ser universal. Pero la realidad es que cuando el creyente lee la Sagrada Biblia diariamente y con espíritu de piedad, es el texto mismo, mucho más que sus anotaciones, el que le pone el alma en contacto con Dios. También aquí cabe aplicar la frase de Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, eficaz y tajante, más que espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y la médula, y discierne los pensamientos y los sentimientos del corazón. Entonces aquí habla de la buena voluntad del padre Serafín Aucejo de hacer una Biblia cercana al pueblo común y corriente, tanto de acá, de Hispanoamérica, como de España. Y allí va a estar al mismo tiempo la debilidad que tiene, hermanos, la Biblia, porque no posee muchos comentarios a pie de página para poder interpretar el sagrado texto mediante la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Pero ya sabemos que el fin mayor es que la palabra de Dios se extienda a la mayor cantidad posible de personas. Aparte que el formato, como es una Biblia de 18 centímetros, edición popular, no da para que tenga notas extensas. Entonces eso es lo que escribió don Serafín Aucejo, quien falleció en el año 1982.
falleció en 1982. Yo ya hice un video de otra Biblia Serafina Aucejo que corresponde a una edición revisada por otro erudito de las Sagradas Escrituras y que usted puede ver en mi canal Coleccionista de Biblias, también publicada por editorial Herder. Aquí ya comienza el Antiguo Testamento propiamente tal. Aparece una introducción de los libros históricos, como usted se puede dar cuenta. Entonces aparecen introducciones que permiten poder conocer el contexto de las secciones de las Sagradas Escrituras, en este caso el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí ya comenzamos con el texto propiamente tal. Como usted se puede dar cuenta, es un texto de 2 columnas. La letra no es de gran tamaño, es de tamaño 8 aproximadamente, y los capítulos cuesta un poco poder encontrarlos porque son pequeños. Por ejemplo, ahí está el capítulo 1, que está en negrilla, y es un poco complicado poder encontrar los capítulos en esta Biblia. Aparece al inicio de cada libro un resumen de su contenido. Aquí habla del libro del Génesis, orígenes e historia del género humano, historia de Abraham, historia de Isaac y sus hijos, historia de José y sus hermanos, con las bendiciones de Jacob a sus hijos y muerte de este patriarca en Egipto. Entonces, así es el formato de esta Biblia. Las notas a pie de página existen, pero son bastante breves, como usted se puede dar cuenta, y en la parte superior de cada hoja aparecen los textos bíblicos que corresponden a cada página. Entonces vamos a hacer lectura, como siempre, de el libro del Génesis capítulo 1. Dice: al principio creó Dios el cielo y la tierra, pero la tierra era informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Dios dijo: haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. A la luz llamó día, y a las tinieblas noche, y hubo tarde, y hubo mañana, día primero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, acá tenemos la lectura. Usted se puede dar cuenta que es una lectura bastante fácil, con palabras que se entienden con bastante claridad. Ahora, si buscamos el capítulo 2, si usted se da cuenta, y como se lo mencioné, es un poco difícil poder encontrarlo. Ahí está el capítulo 2, en negrilla, y acá están los versículos. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 4, que dice así: tal fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados, cuando Dios hizo el cielo y la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, acá podemos darnos cuenta, hermanos, que no habla de Yahvé, y solamente acá en esta parte habla de Dios. Si leemos otro texto, nos vamos a dar cuenta que utiliza la expresión Señor Dios. Y aquí dice: y lo echó el Señor Dios del paraíso de deleite para que trabajase la tierra de que fue formado. Entonces, hermanos, acá habla de el Señor Dios, el Señor Dios. La nota que aparece en Génesis 1 es bastante breve, no se caracteriza por tener notas extensas. Vamos a leer aquí. Dice: estos primeros capítulos cuentan en lenguaje sencillo y figurado, adaptado a las inteligencias de una humanidad menos desarrollada, las verdades fundamentales presupuestas a la economía de la redención. Eso lo dice la carta del secretario de la Pontificia Comisión Bíblica al cardenal Schuhart, 1948. Entonces, las notas, hermanos, son escasas, miren, breves, bastante breves, porque ya sabemos que el objetivo de esta Biblia es tener un carácter más pastoral. No posee ilustraciones en su interior, ya sabemos que no es lo más importante, y aquí usted se da cuenta que posee 2 columnas por cada hoja, y que
el número, perdón, de los capítulos es bastante pequeño, bastante pequeño. Ahora vamos a avanzar hasta el libro de Salmos. El libro de Salmos. Cada libro de la Biblia cuenta con su introducción, tal como usted lo puede ver aquí en el libro de Salmos. ¿Se fija? Cada libro entonces tiene su introducción. Entonces vamos a hacer lectura del Salmo 1, que dice así: Libro primero, los dos caminos. Bien ha dado el varón que no camina por consejo de impíos, ni entra de pecadores por las sendas, ni se sienta en la junta de insolentes. Antes pone en la ley del Señor su complacencia, y sobre ella medita día y noche. Y es como árbol plantado a par de las corrientes de las aguas, que a su sazón da fruto, no se marchita su follaje, y cuanto emprende prósperamente avanza. Mas no así los impíos, que cual tamo serán que el viento esparce. Por eso no ganarán su juicio los impíos, ni en el consejo de los justos se sostendrán los pecadores, porque cuida el Señor de los caminos de los justos, mas la senda perecerá de los impíos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, si usted se fija, el texto es bastante poético, es un texto bastante agradable a la lectura y utiliza un excelente castellano, poético, agradable a la audición. Mire cómo comienza: bien andado el varón que no camina por consejo de impíos, ni entra de pecadores por las sendas, ni se sienta en la junta de insolentes. Entre medio del texto aparecen referencias bíblicas, hermanos, como usted se puede dar cuenta que aparecen en paréntesis. Acá aparece Deuteronomio 17, Josías 1:8, allá aparece Jeremías 17, Ezequiel, después aparece Mateo, Sabiduría, Nahum, etc. Entonces, entre medio de la lectura aparecen referencias de otros textos bíblicos. Ahora vamos a avanzar hasta el Salmo 23. Salmo 23, que dice de la siguiente forma. Entonces vamos a leer: El buen pastor. Salmo de David. El Señor me apacienta, no me falta nada. Háceme recostar en verdes pastos. Condúceme a las aguas de descanso. Refrigera mi alma, por senderos derechos me conduce, por amor de su nombre. Aun andando por barranco tenebroso, no temo mal alguno, pues estás tú conmigo. Tu vara y tu cayado me consuelan. Preparasme una mesa a vista de mis propios opresores. Ungésme con aceite la cabeza. Mi copa es rebosante. Siguiéndome vendrán clemencia. Voy a dar vuelta a la hoja, hermanos. Entonces, siguiéndome vendrán clemencia. Clemencia y gracia todos los días de mi vida. Yo del Señor habitaré en la casa por tiempo largo, largo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces ahí tenemos la hermosa lectura del Salmo 23 y ahora vamos a hacer lectura del Salmo 91. Salmo 91. Si usted se da cuenta, aparecen palabras bastante elegantes, bastante poéticas, que ya no se usan con mucha frecuencia. Bien, entonces vamos a hacer aquí lectura del Salmo 91, que dice así: Himno de la providencia. Tú que al amparo vives del Altísimo, tú que a la sombra moras del Omnipotente, dile al Señor: refugio y ciudadela mía, Dios mío, en quien confío, porque Él te librará si oculto lazo tienen los cazadores, y de la peste perniciosa. Él te protegerá bajo sus plumas, y refugio hallarás bajo sus alas. Es su fidelidad broquel y escudo. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele por el día, ni la peste que vaga en las tinieblas, ni contagio que devasta al mediodía.
1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu derecha, mas no hayas miedo que a ella a ti se acerque, mas abrirás tus ojos y el galardón verás de los impíos. Porque el Señor es tu refugio, y has hecho del excelso tu baluarte. No ha de tocarte el mal, ni plaga alguna llegará hasta tu tienda, pues tiende él a sus ángeles mandado para que te guarden en todos tus caminos. Ellos te llevarán sobre sus palmas, porque tu pie en la piedra no tropiece. Andarás sobre el aspid y la víbora, el león pisarás y el dragón fiero, puesto que a mí se unió, librarle quiero. Yo le protegeré, porque mi nombre ha conocido. Me invocará y he de escucharlo al punto. A su lado estaré cuando sufriere, lo libraré y coronaré de gloria. De longura de días quiero hartarlo, y mostraréle a fin la salud mía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermosa la lectura del Salmo 91 y poco habitual, queridos hermanos, sobre todo en esta versión del año 1974. Ahora vamos a avanzar hasta el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya comienza el Nuevo Testamento y vamos a hacer lectura de San Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Acá aparece la introducción de los evangelios, la introducción de San Mateo, y vamos a avanzar al capítulo 5 de las bienaventuranzas, que dice así: las bienaventuranzas, capítulo 5. Y viendo Jesús a todo este gentío, se subió a un monte, donde habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca los adoctrinaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os maldijeren, os persiguieren y dijeren toda suerte de calumnias contra vosotros. Alegraos y regocijaos, porque será grande vuestra recompensa en los cielos, pues del mismo modo persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Acá aparece una nota, hermanos, donde habla de pobres de espíritu. Son todos los que no tienen apego a las riquezas, aunque las posean, y los pobres verdaderos que no se quejan de su pobreza. Hermosa lectura entonces de las bienaventuranzas. Ahora vamos a hacer lectura de San Mateo 16, 18. San Mateo 16, 18 y 19, que dice así: y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No aparece, acá aparece 16, 18, Pedro o Cefas es la palabra aramea kefa, que significa piedras. Entonces, Pedro Cefas es la palabra aramea kefa, que significa piedra. Ahora vamos a avanzar hasta el libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, acá aparece
la introducción o el preámbulo de San Juan, y acá aparece el texto bíblico que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la cogieron. Vamos a leer ahí entonces, hermanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí dice en el principio, es igual, desde toda la eternidad. La palabra verbo en el Nuevo Testamento designa a Jesús como Hijo de Dios. Bien, entonces continuamos avanzando, queridos hermanos, por esta hermosa Biblia editorial Herder de Serafina Ucejo del año 1974, y después del libro de el Apocalipsis, aparece una sección de índice onomástico. Índice onomástico es decir, donde aparece el nombre de los principales personajes de la Biblia y sus respectivas referencias en donde se encuentra en el texto bíblico. Después del índice onomástico aparece un índice de materias, de palabras claves: abeja, abstinencia, acusación falsa, adivinación, adopción, etc. Y aparecen los diferentes textos bíblicos. Y después de aquel índice, aparece un apéndice cronológico para el Nuevo Testamento. Ahí usted puede ver la línea de tiempo donde dice que Jesús nació entre el año 8 y 7 antes de Cristo. Y aparece los distintos hechos del Nuevo Testamento. Después aparece un apéndice sobre la tabla de pesos y medidas. Usted puede visualizar. Y después continuamos con los mapas. Mapas de Mesopotamia y Siria. Después tenemos de Egipto y Sinaí. Después del imperio sirio neobabilónico. Después el imperio persa o el imperio helenístico. La Palestina bajo Josué y los jueces. Después tenemos Palestina bajo la monarquía de Saúl, David y Salomón. David y Salomón. Palestina bajo la monarquía dividida, reino de Israel y Judá. Después Palestina en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén en el tiempo de Jesucristo. Trae varios mapas, hermanos, para poder encontrar los lugares bíblicos y los viajes de San Pablo. Y con eso, hermanos, terminamos la revisión de la Sagrada Biblia de Serafín Ucejo, y que conociste aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Bien, hermanos, recuerda suscribirte en mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Recuerda darle like a este video para que más personas puedan conocer el contenido de este canal, porque así también estamos evangelizando. Recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que puedas conocer mucho más a nuestro Señor Jesucristo, para que puedas relacionarte con Él leyendo, instruyéndote de su palabra. Y recuerda pedir en oración que te llene su Espíritu Santo sin caer en la soberbia de querer interpretar las Sagradas Escrituras solo, ya que en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice que la interpretación no debe ser privada, y que para eso está la Iglesia, tal como lo asegura el texto de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, ya que la Iglesia es el fundamento y la base de la verdad. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María, siempre Virgen, ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.